Mi sacrificio os mantendrá unidos, y mi nombre será vuestra bandera de lucha. Cada gota de mi sangre será una llama inmortal en vuestra conciencia, que mantendrá sagrada vibración para vuestra resistencia. Al odio respondo con el perdón, y a los que piensan que me han derrotado les respondo con mi victoria. Era esclavo del pueblo y hoy me libero para la vida eterna. Pero ese pueblo del que fui esclavo ya no será más esclavo de nadie. Mi sacrificio permanecerá siempre en su alma y mi sangre será el precio de su rescate. Luché contra la expoliación del Brasil, luché contra la expoliación del pueblo. He luchado a pecho descubierto. El odio, las infamias, la calumnia no abatieron mi ánimo. Les di mi vida, ahora les ofrezco mi muerte. No recelo, doy serenamente el primer paso hacia el camino de la eternidad y salgo de la vida para entrar en la historia. Con estas contundentes y significativas palabras, transmitidas por radio y televisión a todo Brasil, el 24 de agosto de 1954, Tancredo Neves anunciaba el suicidio del hasta entonces presidente Getúlio Vargas. La amenaza de un posible golpe de Estado en contra de Vargas se difuminó, y las calles se abarrotaron de turbias de simpatizantes que descendían de las favelas y paralizaban Río de Janeiro, Sao Paulo y Río Grande do Sul. Con su muerte el mandatario buscó convertirse en mártir del pueblo brasileño y establecer un legado político y social que perdurara a través de los años, permitiéndonos ver al descubierto sus frustraciones y emociones para con el pueblo brasileño. Políticas. Durante sus primeros años, Vargas se mostró como un mediador en las disputas de clases entre las élites federalistas y el tenentismo, un movimiento político-militar centralista que surgió en la década de los 20 y promovía el voto secreto, la justicia laboral y el voto femenino. Las políticas de sus primeros años pueden ser descritas como nacionalistas y reformistas. En 1933 creó una asamblea constituyente, la cual en 1934 aprobó una nueva constitución que se describe a grandes rasgos como intervencionista en lo económico y liberal en lo político. Sin embargo, a raíz de la intentona comunista, en 1935, un intento de golpe de Estado por parte del Partido Comunista encontró el pretexto perfecto para instaurar el Estado Novo, con el propósito de combatir el comunismo y el caudillismo. Suspendió el Congreso, las asambleas estaduales y la Constitución Nacional, y se instauró como un dictador con plenos poderes ejecutivos y legislativos. Durante estos años, creó el Ministerio de Industria y Comercio, consolidó los sindicatos, aceleró y favoreció la industrialización y la siderurgia, controló los recursos energéticos nacionales y creó la figura de interventor para controlar las administraciones estaduales. Sin embargo, en 1945 es retirado por un golpe de Estado militar. Fue reelegido en 1950 y de estos años se destaca la creación de la petrolera Petrobras en 1953. Fracasó con sus medidas para rescatar la economía y frente a la amenaza de un golpe de Estado, decidió quitarse la vida el 24 de agosto de 1954. La primera mitad del siglo XX en Brasil, sin duda, estuvo llena de cambios, comenzando porque en 1929 empezó una crisis económica en toda Latinoamérica. Para esto, muchos gobiernos latinoamericanos empezaron a establecer políticas intervencionistas. En Brasil hubo un incremento en la producción, pero sin haber una revolución industrial, por lo que no cambiaron las condiciones de trabajo. La crisis económica trajo consigo una amplia serie de problemas sociales y de marginación a los trabajadores. Por esto mismo, el pueblo brasilero empieza a tomar fuerza como agente político para buscar su autodeterminación. Ahora, Getúlio Vargas va a acompañar el surgimiento de los sindicatos y los movimientos sociales, y empieza a incorporar las masas al juego político. Podemos ver también que a nivel internacional hay una influencia corporativa en Brasil, que solo favorecía a las burguesías y no al trabajador brasilero. Por otra parte, durante este tiempo empiezan a surgir una serie de ideologías políticas y de gobierno que van a influir mucho en los movimientos obreros, no solo de Brasil, sino de toda Latinoamérica. Ahora hablando un poco sobre la biografía de Getúlio Vargas. Él nació el 19 de agosto de 1882 en la ciudad de São Borja del estado de Río Grande del Sur. En un principio quiso perseguir una carrera militar, pero terminó matriculándose a la Escuela de Derecho de Porto Alegre. Su carrera política comenzó en el año 1922, cuando es nombrado diputado general por el Partido Republicano Riograndense.
en donde se convirtió en líder de los diputados de Río Grande del Sur para luego ser electo como diputado federal en la legislatura. En 1930 hubo una revolución por el triunfo de Julio Prestes en las elecciones, haciendo que Getúlio asumiera un gobierno provisorio en donde anula la Constitución de 1891 y empieza a gobernar mediante decretos. En 1932 surgió la Revolución Constitucionalista, lo cual llevó a que en 1934 se aprobara una nueva Constitución y el Congreso Nacional eligiera por voto directo a Getúlio como presidente hasta 1937, cuando hace un golpe militar e instaura el Estado Novo hasta 1945, periodo en el cual cambia la Constitución y determina el cierre del Congreso. En el intervalo entre 1945 y 1950, Getúlio se aleja de la presidencia y ejerce como senador y representante de la Cámara de Diputados. Finalmente, Getúlio Vargas gana las elecciones en 1950 por voto directo, gobernando hasta su muerte en agosto de 1954. Depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. Refiriéndose al discurso en sí, dentro del discurso de Getúlio Vargas se encuentra una definición muy clara de un nosotros versus un otros, en el que se crea el enemigo de la clase alta brasileña, de la oligarquía brasileña que ha sido soportada por los políticos hasta el momento, que se utiliza tanto para legitimar el gobierno como para solidificar la idea de los trabajadores como el nosotros al que Getúlio se está dirigiendo. Me parece importante resaltar su discurso del Día del Trabajador el 1 de mayo de 1951, después de que fue electo como presidente. A lo largo del discurso recalca cómo los trabajadores brasileños son realmente los que tienen el poder de facilitar los cambios que Getúlio quiere implementar a nivel gubernamental. Sin embargo, siempre recalcándoles que esto se tiene que hacer en soporte de él y a través del Estado. Se está creando una idea paralela de el trabajador, con Getúlio como el único que puede proteger y puede llevar adelante sus intereses. Además de esto, en lo que se refiere específicamente a su oratoria, utiliza un vocabulario, si bien no sencillo, muy accesible. Inclusive leyendo en español no es tan difícil comprender la idea que está intentando transmitir y el llamado que hace a los trabajadores, en el que delinea y recalca el enemigo del pueblo, el enemigo de los trabajadores, la brecha que existe entre la oligarquía y los trabajadores y la injusticia de esta, y cómo esta solo puede ser resuelta por el gobierno que él trae. También durante este discurso, como en varios otros de sus discursos, dice que su gobierno, su segundo gobierno al cual fue elegido, es la primera verdadera elección democrática de Brasil, en la que el pueblo decidió quién los representaría, pintándose como el salvador de Brasil y el
que establece la Brasil constitucional democrática que protege los intereses de la gente en vez de las oligarquías. A grandes rasgos, el discurso de Getúlio Vargas era poco conflictivo y más crítico al pasado, donde expresa una ideología planteada en la problemática de un Estado olvidado y con poca autoridad, y así basa su principal sujeto a mencionar en sus discursos a la clase obrera como un sector poco beneficiado y a la merced de una oligarquía comandante, por lo que se incentiva la acción gubernamental dentro del desarrollo industrial sin llegar a plantear una industrialización y donde todo pase por el Estado. En otro frente se da la iniciativa a la colectividad nacional, donde el pueblo y demás sectores trabajarán juntos para dejar los choques entre frentes políticos, que vendría a traducirse en su mandato como tal poder y decisión que actuaría como un presidente árbitro, donador y protector de los brasileros. El suicidio de Getúlio se da por falta de apoyo popular, donde se recuerda su incentivo a la gente frente a su papel en el poder estatal como una colectividad y finalmente recordando en su último discurso a aquellos que lo acusaban y criticaban para así finalmente presentarse como un personaje de gran importancia para la historia política y social brasilera. Como hemos visto, la figura de Getúlio Vargas fue icónica para Brasil y parte de su legado político se puede ver evidenciado en muchos aspectos de lo que es Brasil en la actualidad. Pues parte de su discurso populista surge la necesidad de forjar y precisamente él como figura representar una identidad brasilera insurgente. Durante su campaña y gobierno esto fue muy importante y se vio principalmente reflejado en la institucionalización de las artes. Pues Getúlio Vargas va a reconocer la riqueza cultural que tiene la gente de Brasil y va a potencializar eso para unificar lo que se podría llamar como una identidad nacional. Primero, podemos destacar el apoyo estatal que se le va a dar a los escritores nacionales para publicar gran variedad de novelas y escritos en los cuales se refleje esta cultura brasilera. También, la música y la danza van a ser potencializadas en este proceso. Así, se va a iniciar con la transmisión de samba en las radios nacionales. También, la creación de escuelas de samba va a permitir darle una dinámica política a unas actividades que eran consideradas netamente sociales. Uno de los grandes legados que precisamente recorre todo lo que he mencionado es el Carnaval de Río de Janeiro. Este empezó en 1917 como una feria pequeña en donde compositores y bailarines se solían reunir para demostrar su talento, formando pequeñas asociaciones o clubes que competían entre sí. Pero fue hasta 1932, durante el primer gobierno de Getúlio Vargas, que se organizó el primer desfile en el cual participaron las nuevas escuelas de samba y poco a poco esta festividad se fue desarrollando hasta convertirse en un símbolo emblemático de la cultura brasilera. Mangueira, tira a poeira dos